Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Dice la palabra del Señor así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por este estudio bíblico que vamos a tener, por este sermón expositivo de las Escrituras. Justo en este pasaje de Eclesiastés capítulo 11, el tema que vamos a estar, Señor, viendo hoy, meditando, aprendiendo, Señor. Ayúdame a predicar el Evangelio y ayuda a mis hermanos a escuchar tu palabra con atención, Señor. Que la gracia, el favor, la gloria de tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, nos dé sabiduría. Queremos atender tu palabra, oírla, meditarla, digerir, saborear cada verso, cada principio de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre un tema que le hemos puesto por título: Descansa en la providencia divina. Descansa en la providencia divina. Vamos a continuar con esta serie de Eclesiastés, hermanos, después de una pausa el domingo pasado, que estuve predicando en Norte de Carolina. Le quiero dar gracias a los hermanos que presidieron, que oficiaron la Santa Cena, que predicaron. Muchas gracias, hermanos, por pues hacer el trabajo que les toca hacer, y supe que tuvieron muy buen servicio. Quizás la clave es que yo no esté. Quizás yo estorbo. Nuestro viaje, hermanos, fue muy bendecido. La verdad, regresamos felices. Dios hizo cosas maravillosas, hermano, allá. El sábado estuve dando 3 conferencias para matrimonios. El domingo prediqué en el culto general. Y creo que les gustó porque dijeron que regrese. No sé, a menos que estén siendo muy amables, ¿no? A veces uno dice cosas solo por cortesía. Pero muy bonito allá, tuvimos un tiempo muy bonito, muy hermoso. Nos pidieron que regresáramos, que si podía dar una conferencia para jóvenes más adelante. Y la verdad que fue una bendición, hermanos. Gracias a los ancianos por hacerse cargo de la iglesia, y bueno, a toda la iglesia también por tenernos paciencia, ¿no? El hecho de haber yo estado ausente ese domingo, el domingo que pasó, hermanos. Pero bueno, después de esa pausa, hermanos, entonces el día de hoy nos toca continuar con Eclesiastés, y nos toca este capítulo, el capítulo 11 del libro de Eclesiastés. Si Dios lo permite, hermanos, la próxima semana terminamos Eclesiastés. El capítulo 12, la próxima semana lo vemos completo y terminamos el estudio de todo el libro con la ayuda del Señor, hermanos. Y bueno, hemos sido edificados, personalmente he sido edificado en Eclesiastés, espero que usted también, hermano. Hermanos, el domingo que viene voy a terminar Eclesiastés y va a ser domingo 17 de marzo. Luego, hermanos, vamos a tener 2 domingos, que es el domingo 24, que es domingo de Ramos, y el domingo 31, que es domingo de Resurrección, hermanos. Y esos 2 domingos, hermanos, los queremos aprovechar para dar 2 sermones evangelísticos a la congregación. Hablamos con los ancianos, estuve comentándoles sobre hacer un llamado a toda la congregación para que esas 2 semanas del domingo 17, que termino Eclesiastés, que es la semana que viene, al domingo 31, que hay 15 días, 2 semanas, sea un tiempo que como iglesia lo tomemos para la reflexión, para el ayuno, para la oración.
Y para aprovechar ese tiempo, hermano, que se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para invitar personas nuevas a la iglesia, hermano. Invitar personas que vengan. Voy a dar 2 sermones evangelísticos. Vamos a estar predicando algunos pasajes del Evangelio en esos 2 domingos, aprovechando que terminamos la serie, a manera como de pausa también, antes de comenzar la siguiente. Entonces queremos que todos estos factores, hermanos, se combinen de una forma maravillosa y espiritual. En primer lugar, toda la iglesia llamada al ayuno, la oración, la reflexión en ese par de semanas. Y luego, pues, predicando unos sermones también del Evangelio, y usted invitando personas nuevas que no son cristianos, que es la fecha, por cierto, en que más personas que no son cristianos visitan las iglesias. Creemos que en combinación de todos estos factores, Dios puede hacer algo maravilloso en las vidas de esas personas. ¿Decimos amén? Entonces, vamos a hacer un schedule, hermano, con los ancianos. Vamos a estar ayunando esos 15 días de forma ininterrumpida, uno ayunando un día, luego otro día, así. Pero queremos el 31, que es el mero día de resurrección, ayunar todos juntos los ancianos y venir a entregar juntos el ayuno acá a la congregación. Yo invitaría a la iglesia en general, especialmente a los que sirven en alguna área, que por lo menos 1 o 2 veces en esos 15 días pudieran ayunar con nosotros el día que ustedes quieran, y que hiciéramos un esfuerzo para que el 31, sí, la mayor parte de la iglesia, ya todos en general, pudiéramos ayunar ese día y venir a entregar el ayuno entonces después del culto. Eso es lo que más o menos, hermano, hemos planeado con los ancianos. Esperamos que se pueda llevar a cabo y pues invitamos a toda la iglesia, hermanos. Amén. Bueno, vamos entonces a Eclesiastés capítulo 11, hermanos, verso 1, donde comenzamos, y vamos a exponer este pasaje, hermanos, el día de hoy bajo este tema: descansa en la providencia divina. Es nuestro tema número 12. Y entonces el tema final, la semana que viene, del capítulo 12, será el tema número 13. Y con 13 sermones entonces vistos verso a verso, vamos a terminar el estudio de Eclesiastés. Este capítulo, hermanos, si usted tiene ahí su Biblia abierta frente a usted, se dará cuenta que es el capítulo más corto. Contiene solamente 10 versículos. De todos los demás capítulos del libro, este, hermano, es el más corto. Y básicamente, hermano, habla sobre la providencia de Dios, la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? La palabra providencia, hermano, es una palabra bien interesante. Viene del latín providere, que significa literalmente prever, es decir, ver algo por adelantado. Pero es más que simplemente ver el futuro. También significa actuar, ¿ok? Actuar y preparar las cosas según lo que se necesita cuando ese tiempo llegue. Vea lo hermosa de esta palabra, y ahorita le voy a dar la tercera aplicación. En primer lugar, proveer significa ver antes de, verlo por adelantado. Pero en segundo lugar, la providencia divina no es Dios viendo por adelantado lo que va a pasar, sino actuando en pro de lo que Él quiere que pase. Es decir, lo que va a pasar, Él no lo deja como a la suerte, como al azar, como al control, como a la naturaleza, lo que diga la madre naturaleza, como algunos dirían, sino que Dios, viendo ese futuro, entonces actúa, ¿ok? Actúa y hace algo y prepara entonces lo que va a pasar. Pero además, hermano, dentro de la palabra providere encontramos también la palabra proveer. ¿Ok? Providere, si usted la lee en inglés es provide, proveer. ¿Ok? Dentro de la palabra providencia entonces está el que Dios provee. El que Dios prepara las cosas y provee. Y cuando hablamos, hermano, de que Dios provee, siempre tenemos que tener en cuenta que si Él provee y está proveyendo en este contexto cristiano de que nosotros somos sus hijos, está proveyendo con un fin. Porque Dios no hace nada al azar, ¿verdad? Lo hace todo con un propósito. ¿Ok? Y vamos a ver, hermano, un ejemplo que nos puede ayudar a entender entonces esta definición un poco más. Un ejemplo bíblico. Génesis capítulo 22, versículo 8. Pónganmela, hermanos.
Vea este pasaje, hermano. Este es un ejemplo bíblico de la provisión divina. De Dios conocer el futuro, hacer arreglos para el futuro y proveer de acuerdo a su voluntad. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. En este pasaje, hermanos, van rumbo a la montaña, llevan el fuego, llevan el cuchillo, pero como que Isaac dice, aquí falta algo y esto está fishy, esto huele raro. Papá, le pregunta, tenemos todo, la leña, el cuchillo, el fuego, pero papá, ¿dónde está el animal que se va a sacrificar? Y aquí es entonces donde Abraham, hablando por la fe, le dice a su hijo Isaac, no te preocupes porque el Señor proveerá. O sea, Abraham, sin tener, hermano, Biblia, ¿qué nivel de teología el que él tenía? Sabía que Dios es omnisciente, que conoce el pasado, conoce y tiene completo control del presente, conoce el futuro y también ya ha actuado por adelantado para que en el futuro todo obre de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su decreto y a su plan eterno. En otras palabras, Abraham le está diciendo a Isaac, no te preocupes porque Dios ya hizo arreglos para esta situación. Ahora, esto es bien profundo, hermano, porque acuérdese que ¿qué es lo que le ha pedido Dios a Abraham? Le ha pedido, sacrifica a tu hijo. Eso es lo que Abraham sabe. Esa es la instrucción de Dios, sacrifica a tu hijo. Pero Abraham dice que el Señor iba a proveer entonces un cordero para el holocausto. Esa era su fe. La fe de Abraham, hermano, era que o bien en el mero momento Dios iba a proveer un cordero en lugar de Isaac, y eso fue lo que pasó, usted lo puede ir a ver más adelante en el mismo pasaje, o en su defecto más adentro, Abraham pensaba que incluso si Dios no proveyera ese cordero en ese momento y Dios le permitiera alzar el cuchillo y matar a Isaac, Abraham pensaba, según Hebreos 11:19, que Dios iba a resucitar a Isaac. Abra su Biblia ahí en Hebreos 11:19. Pensando, dice, que lo podía resucitar, y la razón que estaba pensando que lo tenía que resucitar era porque Dios le había prometido que en Isaac él iba a tener una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Vea la fe de este hombre, hermano. ¿En qué cosa? En la providencia divina, en que Dios vio por adelantado lo que iba a pasar. Dios hizo arreglos de lo que iba a pasar y luego esos arreglos obraron de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, nada en esta vida en sí es un accidente cuando nosotros comprendemos la providencia divina y aprendemos, como dice nuestro tema el día de hoy, a descansar en que Dios lo ha visto todo por adelantado, ha hecho arreglos y todo obrará para bien. Y más adelante le voy a explicar cuando digo para bien a qué me refiero. Porque alguien lo podría sacar de contexto y decir para bien y para mis caprichos y para que todo se haga como yo quiero. No, eso no es providencia divina necesariamente. Entonces, entender la providencia divina es clave para nuestra vida cristiana. Va a determinar mucho nuestra conducta, hermanos. No estamos, hermanos, al azar. Estamos al cuidado de un Dios personal. Los griegos enseñaban, hermano, que Dios o el Logos o esa fuerza creadora y controladora de todas las cosas, como decían los estoicos, era una fuerza abstracta, no personal, algo abstracto. La Biblia enseña que la providencia de Dios, es decir, Dios conoce mi futuro y en su providencia yo tengo una relación con Él personal. Él no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? Del Espíritu Santo. Él no es algo abstracto, un logos, como decían los estoicos, que controla todo y determina todo. No, Él es una persona. Y como yo soy una persona también, por cierto, soy persona porque tengo atributos de Él, como pensar,
como sentir, como tener inteligencia, como aprender, como tener moralidad, etc. Eso hace que yo pueda tener una relación con Él. Y en esa relación con Él, Dios es una persona que tiene cuidado de mi persona. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? ¿Podemos encontrar eso en las Escrituras? Por supuesto. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza? Ya sé lo que están pensando algunos que no tienen pelo. Pues en mi caso es bien fácil. No, o sea, aún así algunos te salen por ahí. En alguna parte. ¿No dice las Escrituras en uno de los salmos que cuando nosotros lloramos, Dios recoge cada una de nuestras lágrimas? ¿No dijo el salmista, contados tienes nuestros días? Entonces, la Biblia nos habla de un Dios personal, el cual en su providencia tiene orquestado todas las cosas que van a pasar. Bueno, hecha esta introducción entonces para definir un poco qué es la providencia divina y que entendamos qué es lo que vamos a estar hablando de descansa en la providencia divina, vamos a ver nuestro bosquejo y luego vamos a analizar nuestros puntos. El día de hoy tenemos un bosquejo bien fácil, solamente 2 puntos, y el primero es la providencia en la vida diaria, Eclesiastés 11 del 1 al 6. Luego, en el punto 2, la providencia en la vida de los jóvenes. ¿Hay jóvenes aquí hoy? Eclesiastés es un libro que habla a los jóvenes y en el capítulo que sigue seguiremos hablando un poco más de los jóvenes en el 12. Y hay una providencia también en la vida de los jóvenes, ¿okay? Porque los jóvenes pueden ser una cierta comunidad que pueden pasar por muchas situaciones en su etapa de jóvenes y pensar como que su vida es un descontrol, como que nadie los ama, pasar enojados, frustrados porque las cosas no se dan como ellos quieren, pero la Biblia habla también de que en la vida de los jóvenes Dios tiene todo bajo control. Vamos al punto 1 entonces y leemos una vez más desde el verso 1, Eclesiastés 11:1 y leemos hasta el 6. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. La providencia en la vida diaria, es decir, los afanes, los negocios, el trabajo, los planes, las cosas que nosotros planeamos para el diario vivir, no están, hermanos, a merced de la suerte o a merced. Cuando digo suerte la menciono en el contexto del mundo, ¿no? Porque hay una cierta suerte en el contexto bíblico, que podríamos hablar de eso también. Pero yo me refiero a eso como que los astros controlan tu vida o el horóscopo, ¿ok? No, estamos hablando aquí, hermanos, de una providencia para nuestra vida diaria, como Dios va orquestando todo en nuestra vida diaria. Vamos a ver la primera frase. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Este pasaje es un poco confuso, para serles honestos, ¿ok? Y le voy a explicar por qué. Hay quienes creen, hermano, que este pasaje habla de generosidad, pero hay quienes creen que habla de providencia. Y yo soy de los que creo que hablan de la providencia divina, por eso es que estamos hablando de la providencia divina. Habla de arriesgar algunas veces en el trabajo, en los negocios, con fe y confiando en la providencia de Dios.
Esta frase, repito, es un poco confusa. Yo hace muchos años escuché a alguien interpretando esta frase y la interpretación que dio fue esta. Dijo, echa tu pan sobre las aguas es algo que tiene que ver con generosidad. Es algo que tiene que ver con sembrar y luego recoger después la cosecha. Y usó esta alegoría. Dice, haga de cuenta que usted ve que en un lago hay bastantes pececillos que están pequeños, que no están buenos todavía para comérselos. Y entonces usted va a ese lago constantemente y echa pan. Y tira pan. Y tira pan. Los pececillos se comen el pan y al paso de los meses los pececillos ya están de un buen tamaño para que después usted regrese y con un anzuelo los pesque, los saque y se los coma. Muy bonita la alegoría. Pero eso no dice realmente la Escritura. Y le voy a decir una cosa, esta traducción de la Reina Valera aquí en este caso, para mí la Reina Valera, como dijo alguien por ahí, es la reina de las versiones, pero no significa que es perfecta, no podemos hacer versionolatría, como dicen algunos, ¿no? Idolatría de una versión de la Biblia. Entonces, creo yo que la traducción más correcta es una traducción que no tiene que ver necesariamente con la generosidad, sino con la providencia de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional en inglés, les aclaro, traduce esto, hermano, de echar tu pan sobre las aguas, no como algo literal, porque ¿qué es lo primero que viene a su mente de usted cuando alguien echa pan sobre las aguas? Pues alguien tirando pan sobre el agua. Ese es el sentido metafórico del pasaje. Pero el sentido literal del pasaje tenía que ver con invertir en un negocio de poder poner en los barcos el grano o las especies o la mercancía que tú querías comerciar con otra gente que estaba en otro lado y mandar entonces esa carga para poder después, cuando las naves regresaran, poder obtener la ganancia o poder cerrar entonces el negocio. Por eso dice, después de muchos días le hallarás. Si alguien tiene por ahí la aplicación de la Biblia, vaya a la Nueva Versión Internacional en inglés y usted va a ver que dice exactamente eso. Echa tu grano en los barcos. Pon tu grano en los barcos y mándalo como para comerciar. No estamos diciendo nada extraño, hermano. De hecho, esta Biblia, por ejemplo, que tiene la Reina Valera de 1960, cuando yo fui a los comentarios me di cuenta que el intérprete no lo está interpretando como generosidad, lo está interpretando como providencia, como invertir y después esperar en que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Entonces, creo personalmente que esta es una mejor interpretación. Si usted tiene una Biblia de estudio de un cristianismo ortodoxo, bíblico, la interpretación que le van a dar siempre a este pasaje es que está hablando de eso. ¿Ok? Le aclaro eso entonces. Se refiere entonces a en fe poder obrar cada día sabiendo que lo que va a pasar no es algo como que va a depender del azar, sino de la providencia de Dios, que Dios va a tener cuidado de todo. Es actuar en fe. Pero no esa fe loca, hermano, que muchos profesan, esa fe que muchos dicen, yo soy hijo del rey y Dios va a cumplirme todo lo que yo quiera. Usted sabe esa fe cuando la gente te llama a actuar en fe, pero en este tipo de fe. Por ejemplo, usted tiene que dar un dinero a esta iglesia. Y entonces el hermano contesta, pero es que no tengo dinero en el banco. Entonces, haga un cheque sin fondos y Dios hará que aparezca el dinero. Actúe en fe. Yo sé que alguna vez usted ha oído quizás esa locura y le llaman a eso fe. ¿Ok? ¿O qué le parece esta otra? Viene un hermano con el pastor, pastor, fíjese que no tengo carro, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo ahorros. Y el pastor le dice, hermano, vaya mañana y sáquese un carro del año en el dealer. Pastor, pero si no tengo trabajo, no importa, Dios proveerá. Actúe en fe. Quiero hacer esta aclaración porque como este es el mensaje común y corriente el día de hoy, no vayan a pensar que cuando yo les digo, hermano, en la providencia de Dios podemos actuar en fe sabiendo que Él tiene el control de todo. No vaya a hacer que algunos empiecen a pensar que estoy hablando de esa fe falsa que habla de actuar imprudentemente y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Creo que vale la pena la aclaración, sinceramente. No, acá habla, hermanos, de actuar en una fe prudente que confía en Dios.
siendo consciente que algunas veces en la providencia de Dios, Dios puede permitir también que uno pierda, que uno salga perdiendo en algún asunto, en algún negocio, en algún trabajo. Entonces retomemos esta frase: echar tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Parece que se debe de entender de una forma más correcta: mandar tu grano en barcos, ¿ok? Sabiendo que llegará su momento en que recibirás la ganancia, recibirás el cierre del negocio y podrás obtener entonces algún tipo de remuneración. ¿Es esto bíblico? Claro, esto es bíblico. Todos los días los cristianos somos llamados a hacer muchas cosas, confiando en que todo va a estar bien. Por ejemplo, a ti te dan un trabajo grande y la persona te dice: mira, yo no te puedo firmar un contrato ahorita, pero ¿te urge el trabajo? ¿Lo quieres hacer o no? Ok, no te puedo pagar hasta el final. Bueno, ¿y qué estás haciendo tú ahí? Estás actuando en fe, confiando en Dios. ¿Puede ser que al final no te lo paguen? Sí, puede pasar, porque al final, finalmente ni firmaste un contrato. Pero tú trabajas y confías en Dios y quizás al final te pagan y te va bien. Y lo que invertiste en herramienta, en gasolina, en trabajadores, después cuando te pagan, recibes ¿qué? La ganancia. ¿Podríamos pensar que Salomón sabía de esto? Salomón sabía de lo que era mandar naves en el mar y quizás perder una carga porque el barco encalló en un banco de arena, o porque unos piratas asaltaron su banco, o porque una tormenta destruyó la nave. Sí, mire lo que dice Primera de Reyes 10:22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón era un comerciante que hacía comercio en barcos. ¿Ok? No es tan descabellado entonces lo que estamos diciendo. Él entendía muy bien este tema. ¿Ok? Porque después de muchos días lo hallarás. Mire lo que podía tardar una nave en regresar. Dice, cada 3 años, una vez cada 3 años, de repente una nave regresaba. Sabemos que una de las cosas principales que Salomón comerció, hermano, tuvo que ver con materiales para construcción, especialmente madera. Porque este pueblo que se menciona aquí, Hiram, eran unos expertos en carpintería y expertos en maderas de calidad. Y cuando Salomón estuvo en ese proceso de construir tanto sus casas como construir el templo, comerció mucho. Y dice que cuando las naves regresaban, traían entonces algunos materiales. Ahora, vamos al verso 2. ¿Ok? Porque mire lo que dice el verso 2. Y es que aquí es donde también, hermano, cabe explicar esta situación. Dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes cuándo vendrá el mal sobre la tierra. Entonces, como mucha gente entiende el verso 1, que echar tu pan sobre las aguas es como darle a los demás, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, cosa que está bien y se debe hacer, pero eso no es lo que dice el pasaje. Entonces muchos dicen, cuando tú siembras en el pobre, ¿qué dice un proverbio? ¿A quién le presta el que le da al pobre? A Jehová le presta, y Jehová le volverá a pagar. Entonces mucha gente entiende el verso 1 así. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan al verso 2? Y dicen, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes cuándo vendrá el mal sobre la tierra. Muchos lo entienden entonces, que tenemos que tener esa liberalidad de darle a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A los que sea, que tú puedas ayudar, como que los tienes que ayudar. Pero parece más bien, hermano, según la traducción que yo le menciono, que se refiere a invertir en 7 u 8 cosas. Una traducción podría ser, cuando eches tu grano en los barcos, sobre el mar, no lo eches en un solo barco. Échalo en 5, 6, 7, 8 barcos, de tal forma que si en la providencia de Dios alguno de esos barcos es destruido por la tormenta, 1, 2 o 3, de todos modos te quedan 3, 4 o 2 que al final trajeron un retorno y una ganancia. En otras palabras, sería algo así como, no pongas todos los huevos en una sola canasta, porque los huevos son muy frágiles.
No sé si a usted le pasaba cuando era niño. Bueno, allá en mi pueblo, a mí me mandaban a traer huevos y no había día que no llegara yo con los huevos rotos, quebrados, las yemas ahí en la bolsa de plástico, porque son muy frágiles. Pero al parecer entonces, hermano, habla de invertir en varias áreas según tú puedas, para tener más posibilidades de perder menos, confiando en que Dios está en la providencia, en su providencia orquestando todo y acomodando todo. Pero si tú puedes, yo sé que a lo mejor alguien dice, pero a mí, pastor, ¿de qué me está hablando? O sea, no puedo invertir en nada. Yo sé, yo tampoco. Pero a lo mejor hay alguien, ¿no?, que dice, la Biblia habla, hermano, de finanzas, la Biblia habla de invertir, la Biblia habla de dinero, de hacer negocios y todo eso. Claro que sí, de diligencia, de sabiduría. Y Salomón es el mismo que escribió Proverbios y nos habló muchísimo de eso. Y Salomón da una razón de por qué es bueno que uno trabaje, invierta y esté uno siempre preparado. Salomón dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Ok? Estar como preparados para cualquier emergencia, porque como dije, es un llamado a vivir por fe, pero no por una fe imprudente, hermanos. Salomón, siendo rico, dice, yo invierto, yo hago negocios en barcos, porque yo no sé finalmente qué es lo que puede venir sobre la tierra. Es decir, es prudente. Está de alguna manera, hermano, preparándose para el futuro. ¿Hay que trabajar duro, hermanos? Sí, la Biblia dice que los cristianos debemos de trabajar duro. ¿Deberíamos de poder ahorrar en tiempos buenos? Claro, es un principio bíblico. La hormiga, ¿qué hacía? Recoger en verano para comer en invierno. ¿Y José qué hizo en tiempo de vacas flacas? Almacenar. Perdón, en tiempo de vacas gordas. Esas vacas, se me cruzaron las flacas con las gordas. ¿Qué dijo José? Hagamos en el tiempo del sueño de las vacas flacas. Almacenemos en graneros. ¿Para qué? Para que cuando venga el tiempo de vacas flacas tengamos que comer. Y gracias a ese consejo se salvó el mundo. Interesante cómo la hambruna fue entrando poco a poco. No sé si usted ha leído el proceso de los 7 años de hambruna, que es un proceso ahí que Génesis menciona. Los hermanos de José aguantaron 2 años de hambruna, de los 7. A los 2 ya no pudieron más y vinieron. Y cuando vinieron, José les dijo, todavía faltan 5. Y después dice que el año que siguió, la gente comenzó a perder sus tierras, sus ganados. Fue como un proceso. Luego el siguiente año dijeron, ya no tenemos tierras ni ganados. Adóptanos a nosotros, Faraón, seremos tus siervos. Fue un proceso que fue llegando a un nivel de hambruna terrible. Porque José había dicho, ¿no? El Señor le había revelado que iba a ser tan terrible la hambruna que los años de abundancia iban a quedar en el olvido. El hombre ignora el futuro, hermano. Nosotros ignoramos el futuro, pero eso no es un llamado al descuido. Podemos decir si Dios quiere, si Dios lo permite, sí. Sí, podemos decir eso, pero no porque decimos, hay Dios que haga todo, yo no voy a hacer nada. No, hemos sido llamados, hermano, a trabajar, a ahorrar. ¿Es malo tener ciertos seguros, por ejemplo, para protección? Claro que no es malo, porque te ayudan y te pueden sacar de una emergencia. Porque ¿qué dice Salomón aquí? Porque tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Puedes chocar con el carro? Sí. ¿Y quién te va a ayudar más? ¿Un mal seguro o un buen seguro? Un buen seguro te va a ayudar más. La casa se te puede inundar y un buen seguro te puede ayudar muchísimo también. Salomón, siendo rico, se preparaba para el futuro, hermano. ¿Cuánto más lo debemos hacer nosotros? Mire lo que dice, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. La lluvia, hermano, las tormentas afectaba al comerciante en barcos, también al agricultor del que va a hablar más adelante, el que siembra semilla. El producto de la tierra depende de la lluvia, un buen viaje en mar, en barco, depende también de la lluvia. La lluvia necesita que haya nubes, las nubes necesitan que haya viento, el viento necesita soplar en la dirección correcta. Luego las nubes necesitan una cierta presión atmosférica para en tal punto poder llover. Esas cosas no están en nuestro control. Esas cosas están en control de ¿quién? En el control de Dios, en la providencia de Dios. Dios en su providencia, hermano, hace llover sobre buenos y malos. Hace salir su sol sobre buenos y malos.
Dice una anécdota por ahí que un pastor como que creía que él era el favorito de Dios y decía, no, yo soy su favorito y a mí sí me cuida, a los demás no los cuida, ¿no? Porque hay gente que tiene ese pensamiento. Y planeó un viaje largo de ausentarse varios días de su casa, no iba a estar, y su vecino se enteró y su vecino se acercó y le dijo, pastor, si usted quiere cuando no esté, yo le voy a hacer favor de regarle el césped. Y el pastor le dijo, no se preocupe, yo ya hice arreglos para que mi césped sea regado. Y en las tardes el vecino se asomaba por la ventana, hermano, y estaba lloviendo solo en el césped del pastor. No llovía en todos los demás prados de los vecinos, solo en el de él. Es una fábula, obviamente, hermanos, para enseñar que esa teología estaba errada. Porque Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios en su providencia, hermano, tiene cuidado de todas sus criaturas en sí. ¿Decimos amén? Y nosotros, hermano, que somos sus hijos, pues en su amor especial tiene una protección y un cuidado sobre nosotros. Dice, si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar en que el árbol cayere, allí quedará. Parece como que está hablando de que puedes recibir una lluvia en tus cosechas, calmada y serena, que lo único que haga es nutrir el producto de lo que sembraste, o en su defecto puede caer una tormenta con vientos huracanados que destruya los árboles, que bote los árboles y que destruya las cosechas. Toda persona que se dedica a la siembra en el campo debe de saber que en la providencia de Dios puede caer lluvia, o bien para que coma, porque esa lluvia va a nutrir su cosecha, o bien puede caer una tormenta que destruya su cosecha y lo deje sin comida. ¿Puede pasar eso? Claro. Me acuerdo cuando era niño, hermano, allá en mi pueblo, mi abuelo, mi padre sembraban y siempre estaban pidiéndole a Dios en su ignorancia que lloviera cuando la milpa estaba recién brotada, especialmente en las primeras semanas, que es tierna, pero que lloviera de tal manera que fuera solamente lo suficiente para no destruir la milpa. Y algunas veces, hermano, caían granizadas y las granizadas hacían pedazos toda la milpa, hermano. Entonces, eso es también providencia, hermano, de Dios. Por eso le dije, no es una fe loca. Tener fe en la providencia de Dios no es decir, todo va a pasar bien porque yo soy hijo del rey, hija del rey, no. Incluso las cosas malas que pasen están bajo el control del Señor. Alguien dijo muy sabiamente por ahí, yo podré morir en un accidente, pero mi muerte no será un accidente. ¿Lo alcanza a ver? Porque llamamos accidentes, no a cosas que pasan allá afuera. Suceden accidentes, pero delante de Dios, hermano, cuando Él nos llame a su presencia, eso no será en sí un accidente. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Es un llamado, obviamente, hermano, a que en la providencia de Dios nosotros no podemos esperar las circunstancias ideales. Usted sabe, esa gente, no sé si usted ha conocido personas que su perfil es un poco como que son perezosos, como que siempre buscan excusas para trabajar, etcétera. Son como que el trabajo pesadito les da alergia, que quieren trabajitos así suaves y todo eso. Y siempre están esperando como las circunstancias ideales. Si las circunstancias son ideales, si las circunstancias se acomodan a mí, entonces yo trabajaré y haré. No, el diligente es, aunque las circunstancias no sean ideales, yo me acomodaré a las circunstancias porque yo necesito trabajar, yo necesito producir, y aunque las circunstancias no son muy buenas ahorita, desde el punto de vista que yo las veo, Dios en su providencia las tiene controladas las circunstancias. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, el perezoso dice, hay mucho frío, no hay que trabajar. Pero el diligente, ¿qué dice? El diligente dice, hace mucho frío, pero hay que trabajar. ¿Sí o no? Porque el perezoso se acomoda a la circunstancia. El diligente no se acomoda a la circunstancia, sino a la diligencia, a lo que hay que hacer. Dice el perezoso, en este trabajo pagan muy poco, prefiero no trabajar. El diligente dice, pagan poco, pero no hay otra cosa, hay que trabajar. El comerciante en barcos entonces, hermano, y el granjero que sembraba su semilla, no podían esperar las circunstancias ideales para que ellos pudieran entonces sembrar o hacer sus negocios que tenían que hacer. La vida, hermano, conlleva cierto riesgo. Cada vez que nosotros estamos haciendo algo, hermano, conlleva cierto riesgo.
Cuando tú vas al filtro de tu casa y te sirves un vaso de agua, ¿tú qué sabes si hace una hora atrás hubo una contaminación en la tubería, cayó una especie de veneno, de gas tóxico y esa agua está contaminada? Pero tú que vienes, la agarras y aunque digas, ¿será que esta agua me va a matar? No lo sé, pero me la tomo porque la necesito. Siempre estamos actuando de alguna manera, hermano, con esa fe, ¿no? Pensando, cuando tú te subes en un avión y vas volando en ese avión, tú dices, este avión se podría caer en este momento. Y ahí no te salvas por ir en primera clase, ¿eh? Se caen todos. ¿Y tú qué dices? Pues se podría caer. Ya ni modo, ya estoy aquí, ya no hay escape. ¿Y qué haces entonces? De alguna manera, confiar y correr un riesgo. Siempre estamos corriendo un riesgo. ¿Y si se llegara a caer? Bueno, fue la providencia del Señor. Dios lo previó, hizo arreglos para lo que iba a pasar y luego lo permitió. Dice, como no sabes el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, así ignoras la obra de Dios. Esta parte habla de cosas misteriosas que de repente nosotros no alcanzamos a entender completamente. El tema del viento, ¿verdad? En este contexto, en la antigüedad, sin mucha tecnología. Hoy hay tecnología, hoy de repente barómetros que miden la velocidad del viento, la dirección, etcétera. No habían ultrasonidos, ¿no? Como para ver cómo estaban desarrollándose los huesos en el vientre de una mujer, aunque el Salmo 139 lo decía, ¿no? En el vientre de mi madre fue entretejido, mis ojos mi embrión vieron tus ojos. ¿Ok? Pero hay cosas entonces que de repente suceden en la vida que nosotros no las alcanzamos a entender completamente, no entendemos cómo desenlazará un asunto a veces, pero Dios sí. Dios sí, porque Él en su providencia lo ha previsto. Aquí es donde viene la aclaración. Y la aclaración, hermano, tiene que ver con el famoso versículo que utilizamos a veces como una mantra, 8:28 de Romanos. Hermano, todo obrará para bien. Cuando alguien está pasando por un problema, ¿verdad? Venimos y le decimos, ¿qué le decimos al hermano? Hermano, todo obrará para bien. Y si no le explicamos, como que le estamos dando a entender que todo se resolverá según sus deseos de Él, según lo que Él desea. Así obrará para bien. Pero cuando leemos el capítulo mismo 8:28, pero el verso 29, resulta que el contexto es que todo obrará para bien a los que aman a Dios porque han sido llamados para ser hechos conforme a Cristo. Y resulta que entonces lo que Dios permita en su providencia, incluso tu sufrimiento, su propósito es que por medio de ese sufrimiento obre para bien cuando tú te pareces más a Cristo después del proceso. Y ese es el contexto de Romanos 8:28. Pero muchas veces se lo decimos muy a la ligera a alguien. Todo obrará para bien, hermano. Sí, todo obrará para bien. Pero eso no significa que Dios te tenga la obligación de eximirte del sufrimiento. Porque el bien es que Dios incluso usará ese sufrimiento si por medio de ese sufrimiento te pareces más a Jesucristo. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Y el llamado es usar entonces cada día sabiamente. Dice, desde la mañana levántate, trabaja, siembra tu semilla, no des reposo a tu mano. Trabaja, tú no sabes cómo van a obrar las cosas al final, si esto va a ser bueno, si esto va a acabar mal, cómo van a salir las cosas. Entonces el llamado es, hermano, aquí tú no puedes esperar las circunstancias ideales, pero puedes descansar ¿en qué? En la providencia de Dios. En que Dios está en cuidado de la situación. La fe, hermanos, no consiste en no hacer nada. ¿No? Alguien diría, yo tengo fe y no hago nada. No, la fe consiste en hacer. Porque ¿qué dice Santiago acerca de la fe que no hace? ¿Qué es una fe que? Muerta. La fe consiste en hacer. Cada mañana ponte de rodillas y ora fuertemente, luego ponte de pie y trabaja fuertemente. Estaba viendo una película y dijeron una frase que me llamó mucho la atención. La frase dice así, dice, do what you have to do what you want to do. Que la traducción sería más o menos así, haz lo que tienes que hacer
para poder hacer lo que quieres hacer. Y es algo muy sabio, hermano, porque muchas veces nosotros no queremos hacer lo que tenemos que hacer, lo estamos procrastinando para después, dejándolo para después. Resulta que tú lo que quieres hacer primero es lo que tú quieres hacer, pero así no funciona, porque no vas a disfrutar ni lo uno ni lo otro. Si tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, primero haz lo que tienes que hacer. En otras palabras, yo siempre lo he dicho desde hace muchos años, primero es el deber y luego es el placer. Y de eso habla este pasaje. Esto habla, hermano, de no estar pasivo, diciendo, estoy observando el viento. No sembremos. Estoy observando las nubes. No ceguemos, no, sino de actuar, de hacer. A los jóvenes, por ejemplo, que vamos a hablar un poquito hoy de los jóvenes, procrastinar es un gran problema. Procrastinar quiere decir, en un dicho más coloquial, dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Sí? Que es un acto como de negligencia, como de irresponsabilidad, como de tratar de evitar el enfado que causa comenzarte a dedicar a algo que tú dices, ¿y por qué lo voy a hacer ahorita? Si ahorita puedo ver una película, pasar 2 horas mirando reels, lo puedo hacer mañana. Y creen muchas veces los jóvenes que eso entonces les va a ayudar, pero eso es un gran problema. Por ejemplo, si tienen que hacer una tarea y están libres, hay que hacerla ya. Porque si no, la acaban haciendo el domingo a las 12 de la medianoche, hermano, para poderla llevar el lunes. ¿Ayuda eso? No ayuda. Eso genera ¿qué? Más estrés, más presión, más mal humor. A veces con nuestra familia planeamos el día por la mañana y les digo, muchachos, hay que hacer esto, esto y esto. Primero los deberes y luego, cuando acabemos toda esa lista de deberes, en la tarde vamos a hacer esto, esto y esto. Y les digo, hagan temprano sus deberes para que cuando llegue el tiempo de los placeres, no digan, papá, ¿me puedes esperar otro rato? Porque yo no voy a esperar a nadie. Yo le voy a dar play a la movie con los que estén ahí, a la hora que yo lo cité y punto. Vamos a salir de casa y yo voy a estar en el carro a tal hora. Yo no voy a esperar a nadie. Yo arranco el carro a esa hora y me voy. No, porque, es que se me olvidó lavar los trastes, que me habías dicho que lavara los trastes. ¿Y qué estuviste haciendo? Pues nada, aquí descansando, chilling, como dicen los jóvenes. Procrastinarlo. Dice, hermano, han dicho por ahí que los procrastinadores son gente infeliz. ¿Por qué? Porque siempre están frustrados, siempre están haciendo las cosas corriendo de último minuto. Hay un sentido en nosotros los humanos, hermano, como de escapismo, como de querer evitar el deber, de querer evitar la responsabilidad. Llegas al escritorio y ves un bill y dices, ahí está ese bill, ahí no sé, lo reprendo. No, hay que ver, cuánto es, cuándo se vence, hay que pagarlo, porque si no, hay problemas. Tienes el dinero, tienes el tiempo, tienes todo. ¿Qué impide que hagamos las cosas en su momento, hermanos? Por ejemplo, los jóvenes están en una edad en que ya se decidieron por una carrera. Dicen, esta es la carrera que yo quiero estudiar. Pregunta, ¿tendrían que esperar para llegar a la universidad y comenzar a investigar sobre ese tema, habiendo tanta información? No. Pueden empezar a ver videos del tema, a ver debates del tema, a leer libros del tema, a investigar el tema, de tal forma que cuando lleguen a la universidad y comiencen a estudiar esa carrera, ¿qué van a estar? Van a estar introducidos al tema, van a estar empapados del tema, van a sentirse menos inadecuados, menos novatos, menos frustrados, más relajados. Les va a ayudar. Si usted tiene un hijo, por ejemplo, que pasa viendo un montón de videojuegos 3-4 horas, es adicto a los videojuegos, ¿tú crees que eso le va a servir cuando llegue a buscar un trabajo? Claro que no. Va a ser el primero que van a correr cuando haya corte de personal. Eso no le va a servir para nada, hermano. Bueno, y ahora sí hablemos de los jóvenes. Punto 2. Fue un adelanto, hermanos. Es que no me gusta procrastinar. La providencia en la vida de los jóvenes, Eclesiastés 11:7 al 10. Este pasaje será breve porque en el capítulo 12 continuaremos del verso 1 en adelante hablando de los jóvenes. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Suave, dice, ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. La Reina Valera empieza con el consejo en el verso 9, pero la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, comienza con el consejo a los jóvenes en el verso 7. Yo coincido en que es más apropiado comenzar con el consejo en el verso 7. Y parece que está diciendo, hermano, aquí cuando habla de la luz, cuando habla del sol, habla como de ese resplandor de la juventud, con esa alegría que se puede experimentar cuando uno es joven. Que hay cosas, hermano, que se disfrutan de cierta manera cuando uno es joven, que ya no se disfrutan igual cuando uno es viejo. Por ejemplo, las comidas. Cuando uno era niño, uno se podía dar el lujo de comer mal y seguías como un roble, ¿no? Eso no quiere decir que no iba a tener consecuencias a largo plazo, ¿eh? Pero en ese momento no te importaba el azúcar, la grasa, qué sé yo. Pero cuando tú llegas a viejo, que azúcar light, que cosas light, que no sé qué, uno se empieza a cuidarse o no. Le pongo otro ejemplo, el dormir. ¿Cómo dormíamos cuando éramos jóvenes? Como piedras. Bueno, algunos ya viejos lo siguen haciendo, pero el domingo a las 11. No sé, porque les da insomnio el lunes en la madrugada y el martes a las 8 de la mañana antes de ir a trabajar, ¿verdad? Pero el domingo, hermano, es un somnífero el sermón del pastor Bernardo. Pero escucha, hermano, no se vuelve a dormir igual cuando ya estás grande. Y parece que ese es el enfoque acá, como que los jóvenes entiendan que hay ciertas cosas que se disfrutan más en la juventud y que cuando llega uno a la vejez ya no se disfrutan igual, ¿no? Ya no se disfrutan igual. Dice, ¿por qué? Pero aunque un hombre viva muchos años, en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Desde el despertar de la juventud, de la fuerza, hasta ese camino, hermano, que uno recorre por el envejecimiento, por llegar, hermano, a las enfermedades, por morir, etcétera. El joven lo que debe tener en cuenta es, todo lo que está pasando está en la providencia de Dios. Finalmente voy a morir y voy a rendir cuentas al Señor. El mensaje en estos versos, hermano, del 7 al 10 es que ese tiempo de la juventud pasa rápido. ¿Sí o no? Aquellos que son de 40 ahorita, 45. ¿Cuándo parece que éramos adolescentes? Parece que fue ayer. Y no es cierto, ya tiene varios ayeres. No fue ayer. Pero los jóvenes, hermano, en la juventud teníamos cosas hermosas, ¿sí o no? Claro, ahora las tenemos en otro sentido. Pero escuche, ¿qué se pierde, hermano, con el paso de los años? Le voy a dar una lista así rapidito. Se pierde la fuerza. ¿Qué más? Se pierde el oído, ¿no? Ya tu esposo de 45, 50, no es que porque es hombre siempre está distraído, no, es que ya no oye. Se pierde la vista, míreme. Se reduce la vista, hermano. Se pierde, ¿qué iba a decir? La memoria. La memoria, hermano. Hace 8 días andábamos allá en Carolina. Yo busqué mis lentes. ¿Dónde están mis lentes? Y los traía aquí en la cabeza, hermano. No me puedo ir sin mis lentes porque los necesito para manejar. Y finalmente, después de perder todas esas cosas, entre comillas, se pierde la vida. Y digo entre comillas porque la vida en Cristo nunca se pierde. Se pierde humanamente acá, delante de los hombres, desde la perspectiva humana, pero se gana en Cristo. Pero finalmente acabamos, como dijo el salmista, volamos, los años pasan y volamos y nos evaporamos como una neblina. Por tanto, el consejo de Salomón es, verso 9, alégrate, joven, en tu juventud. Pareciera, hermano, que este libro, dicen algunos eruditos, que fue escrito a los jóvenes. Porque ese es el resumen del final de la vida del hombre. Acaba hablándole a un joven y acaba dándole entonces consejos, posiblemente a su hijo. De hecho, Proverbios, Salomón se lo escribió a su hijo. Lea Proverbios, hijo mío. Proverbios 2, Proverbios 3, hijo mío. Proverbios 5, le estoy mencionando todos los versos 1, hijo mío.
Proverbio 6, 1, hijo mío. Proverbio 7, 1, hijo mío. Y Salomón, hermano, está dando entonces un consejo a los jóvenes. Ahora este verso, hermanos, hay que aclararlo, porque mire lo que dice: tome placer tu corazón y anda en los caminos de tu corazón y en los deseos de tus ojos. Y esto, hermano, podría ser malinterpretado como que Salomón está haciendo un llamado hedonista a la búsqueda del placer y a darle rienda suelta prácticamente al corazón, irte detrás de los ojos, hacer lo que bien te parezca, que era el tiempo de los jueces. Pero esa no es la interpretación correcta. ¿Y cómo lo sabemos? Porque al final del verso dice: pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué? Sí, te juzgará Dios. Entonces no es un llamado al placer hedonista e irresponsable. Ay, Eclesiastés dice que yo siga mi corazón. No dice que sigas tu corazón. La Biblia dice que te juzgará Dios en el contexto inmediato del pasaje. Pero luego además en el contexto más lejano te dice que engañoso y perverso es el corazón. Pero es que Eclesiastés me dice que yo me vaya con la vista de mis ojos. No, porque en el contexto inmediato te dice que Dios te juzgará por lo que veas. Y en el contexto más adelante, en 1 de Juan 2:16, te dice que el deseo de los ojos es vanidad. Entonces es un llamado a disfrutar legalmente de los placeres legales que Dios permite, pero sabiendo que vas a dar cuentas de cómo uses esos placeres. Porque el corazón no fue diseñado para ser seguido, el corazón fue diseñado para ser guiado. Y los ojos, no confía en sus ojos. Sansón se llevaba por los ojos, y los ojos perdió. Él los perdió literalmente. Tú los puedes perder espiritualmente. Acabar ciego espiritualmente por siempre estar dejándote llevar por lo que ven tus ojos. Porque por sobre todas estas cosas, hermano joven, te juzgará Dios. Quita entonces el enojo de tu corazón y aparta de tu carne el mal. En esa etapa quizás de frustración, ¿no?, que de repente uno puede pasar como joven, que son cosas de la edad, cosas de las hormonas. ¿Hay jóvenes aquí que están casados? Quisiera saber si hay jóvenes que están casados. Jóvenes me refiero a entre 25 o 30. No sé si pueden levantar la mano. 31, 32. Jóvenes 25, 30, 30. Hay varios que están casados. 25, 26. Mire, les hago una pregunta. No me contesten. ¿Su matrimonio los hace felices? Claro que no. Porque el matrimonio no es algo que automáticamente te hace feliz. Escúchenme. El matrimonio no es algo que automáticamente te hace feliz. El matrimonio es algo en lo que tú tienes que luchar y trabajar para lograr el acoplamiento y tratar de ser feliz. Ahora mire la lección. ¿Quiénes aquí están en la misma edad, 25, 26, 27, pero solteros? Hay algunos, aquí hay, mire, solteros. 20, 22, 23, solteros. Ok, hay pocos. Pero escuche, les hago una pregunta. ¿Su soltería los hace felices? No. ¿Qué quieren? Casarse. Pero ya miren a los que están casados. Los que están casados no son felices automáticamente por estar casados. Entonces, quise poner este ejemplo, hermano, para que veamos que a veces las cosas que a ti te están frustrando y que te pueden causar enojo, tú puedes estar pensando que es por las razones incorrectas, cuando realmente nuestro gozo interno viene de nuestra comunión con Dios, hermanos. No define nuestro estado civil realmente nuestra felicidad, sino nuestro estado espiritual. Concluyo con esta anécdota porque ya veo que quieren que acabe, pues. Ok, es una anécdota. Dice que una vez, hermano, un anciano que tenía un único hijo, su esposa había muerto y había quedado él con su único hijo. Su hijo ya estaba en una edad, 18, 20 años, que lo ayudaba a trabajar. Trabajaban duramente en el campo, el anciano y el joven. Y tenían un único caballo, hermanos, que los ayudaba para llevar la carga del trabajo del campo tan pesado. Y pues esta bestia de carga les aliviaba bastante la tarea. Pero un día, hermanos, el caballo escapó, se fue. Y entonces el joven, hermano, inmaduro, inexperto,
vino y le dijo a su padre: Padre, qué desgracia tan grande, se nos ha ido el caballo. Y el padre le dijo: ¿por qué lo llamas desgracia? Hay que darle tiempo al tiempo. A los días regresó el caballo, pero trajo un caballo hermoso con él, un caballo salvaje que nunca había sido montado, brioso, potente, que era un buen prospecto para el campo, y lo trajo. Y el joven exclamó: Padre, qué suerte, nuestro caballo ha vuelto y trajo otro caballo con él. Y el padre le dijo: ¿por qué lo llamas suerte? Hay que darle tiempo al tiempo. Y entonces este joven, hermano, se dedicó a tratar de domar a este caballo, de domesticar a este caballo, pero en una de esas, cuando lo estaba montando, el caballo lo lanzó violentamente a la tierra y el muchacho se rompió una pierna gravemente. Y el muchacho exclamó: Padre, qué desgracia. Este caballo que vino del monte con nuestro caballo me ha dañado, me ha roto la pierna. El padre le dijo: ¿por qué lo llamas desgracia? Hay que darle tiempo al tiempo. Unos días más adelante, hermano, pasaron los comisionados del rey por todo ese pueblo buscando jóvenes de la edad de este muchacho, 18 o 20 años, para llevarlos a una guerra que era prácticamente una guerra suicida contra un enemigo más fuerte. Era una guerra perdida por adelantado. Pero cuando llegaron a la casa del anciano y vieron al hijo con la pierna entablillada, lo dejaron y no lo llevaron con él. El joven comprendió entonces, hermano, que nunca hay que dar algo por sentado desde un principio, que es una desgracia, como tampoco hay que dar algo por sentado desde un principio, que es una fortuna. Porque finalmente, aunque este anciano decía hay que darle tiempo al tiempo, nosotros lo que podemos decir es: Dios en su providencia hará que todo obre para nuestro bien, porque esto obrará para que yo sea más como Cristo. Así que no sé qué es lo que estás pasando en tu vida, pero lo que sí puedes hacer es descansar en la providencia divina. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.